Muy buenos días en esta mañana a cada uno de los que nos están acompañando. Esta mañana traemos el tema acerca de la parábola del juez injusto. Quiero pedirles que me acompañen ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8, para darle lectura. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acompáñenme a hacer una oración antes de comenzar de lleno con el tema. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes a preparar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente, aún todo nuestro ser, Señor, no solo para poder escuchar tu palabra, recibir tu palabra, sino más allá de lo que en esta mañana tú vas a hablar a cada uno de nosotros de manera muy personal, de manera muy individual. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a tomar las decisiones que necesitamos realizar en cada una de nuestras vidas, en cada una de las áreas de nuestra vida, para poder permitir que pongamos por obra tu palabra, que nos hables en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, en este pasaje estaremos viendo precisamente una parábola. Esta ocasión es la parábola denominada o llamada del juez injusto. Y es muy interesante en esta parábola porque lo que vamos a aprender es uno de los principales principios del reino de Dios, para que éste se pueda manifestar, se pueda hacer presente en medio de cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en todo aquello que nos rodea. También vamos a poder estar conociendo de una manera más cercana, de una manera mucho más real, cuál es el corazón del Padre, que en esta parábola está siendo representado como el juez supremo. Dios el Padre también es un juez, el juez supremo, el juez sobre todo lo que Él ha creado y ha establecido. Él mismo es el juez. Y vamos a conocer más de cerca también cómo es que Él trabaja, no solamente como el corazón de un padre, sino también desde la perspectiva del juez supremo. Vayamos entonces ahí al versículo 1 de este capítulo 18 de Lucas, y comienza precisamente diciendo: también les refirió Jesús una parábola. Como hemos estado comentando, la mayoría de las veces que Jesús nos está buscando enseñarnos o darnos a conocer principios del reino de los cielos, usa constantemente de las parábolas. Dice que esta es sobre la necesidad de orar siempre. Y este principio que Jesús nos está buscando enseñarnos a través de esta parábola es sumamente importante para poder
mantenernos no solo con una vida de oración, pero que no sea una vida de oración que esté rayando en lo religioso, en lo monótono o en lo aburrido, como muchas veces llegamos a enfrentarnos o a encontrarnos, sino lo que está buscando Jesús enseñarnos es precisamente una forma de oración, un estilo de oración en el cual el principal objetivo es estar encontrando continuamente y de manera frecuente respuestas a nuestras oraciones, de tal forma que incluso esta forma de oración pueda resultar sumamente atractiva para cada uno de nosotros, porque necesitamos partir de tener una vida en oración a través de una relación verdadera, una relación genuina, palpable, que tiene la vida misma de nuestra comunión con el Padre, de nuestra comunión con Jesús el Hijo, y es a través del resultado de nuestra relación con Dios que podemos abordar nuestra vida de oración. En este punto sí hay que ser muy precisos, puesto que no es al revés. Muchas veces hemos entendido que nuestra vida de oración nos va a llevar a tener una relación con el Padre, pero la mejor vida de oración de manera nutrida, de manera viva, de manera que nos está edificando y que nos es agradable ir a pasar tiempo con el Padre, es cuando primero buscamos tener una relación verdadera, viva y genuina con Dios. Y después, en segundo término, en segundo punto, entonces nuestra oración, nuestras peticiones, nuestro diálogo, nuestra plática con Dios. Esta debe ser la correcta posición de cada una de estas dos condiciones. Primeramente, mi relación con Dios. La prioridad y el énfasis para buscar a Dios es que yo tengo una relación con Él, que yo pueda disfrutar de una relación con Él, que yo pueda estarme deleitando y gozando en su presencia. Y en segundo punto, de manera secundaria, es entonces la plática, el diálogo con Él, a través de la cual es lo que podemos utilizar para pedirle a Él. Y aún incluso cuando partimos de una relación, muchas veces ni siquiera es necesario estar pidiendo constantemente nuestras necesidades ante Dios, puesto que cuando nos acercamos a Él y hemos buscado primero tener una relación con Dios, Él ya conoce y sabe muy bien cuáles son nuestras necesidades, aún incluso antes de que le pidamos. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora sí, con lo que he mencionado con anterioridad, se puede entender mucho más fácilmente por qué en este versículo se nos pide orar en todo tiempo, con toda forma de oración. Y es porque tenemos dos formas principales de orar. Primero, podemos estar orando constantemente y en todo tiempo cuando nuestra prioridad es nuestra relación con Dios, y lo secundario entonces es la oración. Podemos estar así en todo tiempo orando de alguna de las dos formas, y la primera de ellas es la que todo mundo podemos conocer e identificar, y es precisamente cuando estamos orando, haciendo uso de nuestro entendimiento, haciendo uso de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, y pudiendo armar
frases razonadas y con un sentido en el cual estamos ocupando principalmente, desde luego, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro raciocinio. Es lo que llamamos orar en el entendimiento. Pero también podemos estar orando en el Espíritu, que es lo que este versículo nos dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. El versículo nos está precisando también hacer uso de la otra forma de oración, que es la que aquí se menciona, orar en el Espíritu, y viene hablando, la palabra que menciona para Espíritu es con E mayúscula, es decir, orando a través de la inspiración del Espíritu Santo a nuestro espíritu para estar orando esta otra forma de oración, llamada también oración en lenguas. Y dice que al poder estar partiendo de mi comunión con Dios, de mi relación con Dios, y después en segundo término haciendo uso de cualquiera de estas dos formas de oración, es que entonces podemos estar velando en ello y con toda perseverancia. Solamente así es que la oración no va a ser monótona, no va a ser aburrida, no va a ser algo tedioso o, como había mencionado, algo que esté rayando en lo religioso y en lo ritualista, sino que la oración que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña es una oración totalmente viva, totalmente real, genuina, una oración fresca, porque es inspirada por el mismo Espíritu Santo hacia nuestro espíritu y hacia nuestro corazón y nuestra mente. Esta forma de oración es la que nos permite estar haciéndola constantemente, velando en ella y perseverando en llevarla a cabo, gracias a la misma guía y dirección del Espíritu Santo que está obrando en cada uno de nosotros. Regresemos ahí al versículo de Lucas 18, versículo 1. En la última parte dice, y no desmayar. Con esto Jesús sabe y aún ni siquiera nos lo está ocultando, que una vez que estamos construyendo y estamos teniendo una vida de oración que es viva, que es genuina, que es real, verdadera, y no algo aburrido, no algo monótono, siempre que estemos con esa calidad de oración que sea disfrutable, siempre va a venir una oposición para buscar que dejemos de orar con esa calidad y de esa forma. Incluso esa oposición también va a pretender que deje de tener mi relación con Dios, porque al descuidar mi relación con Dios, mi comunión con Dios, inmediatamente después caerá mi vida de oración. Por eso Jesús aquí nos pide que no desmayemos aún a pesar de que esté viniendo un ataque, una oposición para desistir. Y Él nos está precisamente pidiendo que no nos desconectemos primeramente de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, porque solo a través de mantener lo primero, lo principal que ya dijimos, es mi relación con Dios, mi comunión con Dios, puedo hacer lo segundo, lo secundario, mi vida de oración. Por eso la clave es mantenernos en todo momento conectados en nuestra relación con Dios. Acompáñenme ahora a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este versículo también nos enseña este principio que he venido ya describiendo. Dice que la manera de perseverar en la oración, perseverando en la oración y velando en ella, es a través de mi comunión con Dios, mi relación con Dios, mi tiempo de agradecimiento a Dios. Es decir,
poniendo en primer lugar mi relación con Dios, mi acción de gracias también, por supuesto, es lo que hacemos cuando nos acercamos a buscar de Dios, y que lo hacemos usando de cantos como alabanzas que después nos conducen a poder estar encontrándonos con su presencia, a lo que llamamos cantos de adoración. Pero eso es un ejemplo de lo que nos dice este versículo, que podremos mantenernos perseverando en la oración y velando en ella si primero buscamos a Dios, primero tenemos una relación con Él a través de darle acciones de gracias, darle alabanzas, externarle y expresarle lo que Él es para nosotros. Es decir, primero la prioridad, mi relación con Él. Volvamos ahí a capítulo 18 de Lucas, versículo 2, por favor, y vamos a seguir leyendo y estudiando. Dice el versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez. Y aquí comienza de lleno la parábola, y está mencionándonos, lo primero es la existencia de un juez, que nos está ilustrando precisamente que Dios no solamente es un padre, sino que Dios también es un juez, el juez supremo, precisamente sobre toda su creación. Él fue el que llevó a cabo toda la creación, tanto lo que podemos ver a nuestro alrededor a nivel macrocosmos como a nivel microcosmos. Todo lo que Él creó, Él es el juez sobre toda su creación. Por eso es que también recibe Dios el título del juez supremo, y por eso esta parábola está haciendo referencia a la existencia de un juez en una ciudad determinada, en un lugar. ¿Sí? Buscando Jesús, precisamente es la característica de las parábolas, llevándonos a enseñar el principio de Dios con historias que son comunes a nuestra vida diaria. Dice ahí mismo, en este versículo 2, que ni temía a Dios. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios. Ahora, en este punto, aquí Jesús nos está llevando a un extremo de la condición de este juez, que por supuesto no tiene nada que ver ahora la calidad, la condición de este juez con el carácter y la personalidad de Dios. ¿Sí? Jesús está partiendo de ilustrarnos esta enseñanza a través de un juez, y en el momento en que en la parábola Él está haciendo referencia a las características de este juez, precisamente Jesús se va hacia un extremo en la historia de esta parábola, porque está partiendo de que muy específicamente, de manera muy particular, este juez ni temía a Dios, dice, ni respetaba a hombre alguno. Pero esto tiene un propósito en la enseñanza de Jesús. Nos está llevando a mostrarnos que así como el ser humano, cuando aspira o toma el cargo o la posición de un juez, es muy común en el ser humano, pero no en Dios, que puedan estos hombres, teniendo un papel, una función, un rol de juez, tengan estas características, que ni temen a Dios, no está el temor de Dios en sus vidas, pero tampoco ni siquiera respetan al hombre, no respetan al prójimo, ni tampoco buscarán hacer lo justo para aquellas personas que acuden delante de ellos. Y por eso en esta historia estamos viendo cómo Jesús hace énfasis en esto otro también. Dice, no respeta ni a hombre, haciéndonos saber que este juez de esta historia ni siquiera tendrá tampoco el menor grado de empatía por la condición o por la situación de aquellas personas que vayan
delante de él o que recurran ante él precisamente con la frase ni respeta a hombre alguno, no tiene ni la más mínima empatía para poderse considerar la condición de cada persona que acude delante de él. Vayamos al versículo 3. El versículo 3 nos habla ahora también, dice, había también en aquella ciudad una viuda. Y aquí precisamente estamos ahora viendo el otro personaje que forma parte de esta historia, en esta parábola, y Jesús está mostrándonos a una mujer en condición de viudez, y no es casualidad que Jesús recurra a este personaje, a esta mujer, una mujer viuda, ya que precisamente es dentro de todas las mujeres, dentro del ser humano, tanto del hombre o la mujer, en la condición de una mujer viuda es cuando en la vida de un ser humano puede existir una mayor cantidad de necesidades. Y por eso es que Jesús está recurriendo a una mujer viuda para mostrarnos la condición en donde existe una gran cantidad de necesidades, de vicisitudes, de carencias. Solamente podemos encontrar una gran cantidad de estas precisamente en la condición de una mujer viuda. Y tampoco es una casualidad que Jesús, para enseñarnos esta parábola, esté utilizando la vida de una mujer, ya que principalmente las mujeres, y más aquellas que han tenido la dicha de ser madres, tienen una mayor capacidad para mantener en su corazón, en su interior, mantener viva la esperanza aún en medio de las adversidades más difíciles. Y precisamente por eso Jesús está usando el ejemplo de una mujer. Y esto no quiere decir que esto de orar, de estar buscando a Dios, de estar construyendo una relación con Dios, sea exclusivo solo de las mujeres o del género femenino, sino así como en el caso que decíamos de por qué Jesús utiliza el personaje de un juez injusto, Jesús está utilizando aquí el ejemplo de una mujer y una mujer viuda para señalarnos precisamente que las mujeres, la mayoría de ellas, y así como expresé, sobre todo aquellas que han sido madres, son el mejor ejemplo de aquellas mujeres que constantemente están perseverando, no se rinden, no botan la toalla ante las adversidades, sino que persisten en buscar a Dios, en su relación, en su comunión con Dios, en sus oraciones a Dios. Jesús está poniendo como ejemplo a una mujer. Y insisto, no quiere decir que esta función de orar a Dios, de tener una relación con Él, sea exclusivo del género femenino. Por supuesto que no. También esto es importantísimo y sumamente necesario que lo lleve a cabo el varón, y más cuando éste está en una función ya de esposo, de cabeza de familia. Él es el que delante de Dios tiene que estar primeramente buscando a Dios en su relación, en su comunión con Dios, para poder estar llevando ante Dios las necesidades de su matrimonio y de su familia. Continuamos en el versículo 3, dice, la cual venía a él. Esta mujer viuda acudía al juez injusto, ¿sí? Pero hemos comentado que ella no era cualquier mujer viuda, es una mujer que no se rinde fácilmente, y por eso ella está una y otra vez acudiendo en oración, en clamor, en súplicas, en ruegos ante el juez,
es decir, ante el juez supremo, ante Dios. Quiero que vayamos ahora al pasaje aquí también en el Evangelio de Lucas, pero capítulo 11, versículo 9 y 10. Lucas 11, versículo 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta mujer tenía muy claro y muy entendido también estos versículos y estos principios. Por eso ella estaba acudiendo constantemente a buscar al juez para llevarle delante de él sus necesidades, sus peticiones, sus ruegos, su súplica. Regresemos ahí a Lucas 18, versículo 3. Dice que ella iba al juez diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y nos precisa de manera muy específica cuál era la principal petición de oración de esta mujer viuda para con este juez injusto. No nos describe el por qué, pero su insistencia, una y otra vez su oración, su clamor, su ruego de manera insistente, de manera constante, era pedirle al juez: hazme justicia de mi adversario. Como podemos ver, no era tampoco cualquier petición, no era algo de manera circunstancial o temporal, sino era algo sumamente urgente para ella, sumamente apremiante, y además que ella requería de la contestación de esto muy seguramente para ver un cambio de manera muy amplia en su forma de vida, en lo que ella está viviendo. Quiero que me acompañen ahí a Salmos capítulo 106, versículo 10 al 12. Salmos capítulo 106, versículo 10. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Aquí mismo, en el capítulo 108, unos 2 capítulos más adelante, versículo 12 y versículo 13. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Esta mujer sabe muy bien por qué está pidiendo esto a Dios, al juez supremo. Y está pidiendo esto porque ella conoce, a través de su relación con Dios, a través de su comunión con Dios, de esa relación, de esa interacción que ella ha construido primero con Dios, con su Padre Celestial, sabe de lo que su Dios, su Padre, es capaz de llevar a cabo. Tan solo con estos 2 versículos que hemos leído, estos 2 pasajes, podemos darnos cuenta que precisamente el único que puede librarnos de nuestros enemigos es Dios. Aún en este último pasaje que leímos, reconoce ahí el salmista que ni siquiera el hombre mismo le puede librar de sus enemigos, sino solamente Dios es el que le puede socorrer y librar de cada uno de sus adversarios. Por eso es que esta mujer, en su relación con Dios, es que conoce muy bien de qué es capaz Dios hacer a favor de ella. Y por eso su petición es simplemente: muestra tu justicia. Hazme justicia de mi adversario, de mis enemigos. Manifiesta tu poder obrando tu perfecta justicia en medio de mi vida, en medio de esa situación, de ese problema, de ese caso que quizás le estaba ahogando a ella,
no solamente en lo emocional, sino quizás también en lo natural. No sabemos precisamente, pero quizás estaba sufriendo escasez de algo en lo material a causa precisamente de la acechanza, del constante ataque de su adversario. Por eso es que ella está pidiéndole a Dios: hazme justicia. Volvamos nuevamente ahí a Lucas capítulo 18. En el versículo 4 dice, hablando ahora del juez injusto: y él no quiso por algún tiempo atender la petición de esta mujer viuda. Y pues era muy normal de esperar tal respuesta por los antecedentes que Jesús nos dio acerca de cuál era la personalidad y la calidad de ser humano de este juez, que no tenía posiblemente ni lo más mínimo de empatía hacia el sufrimiento del prójimo, hacia el sufrimiento ajeno, y tampoco, por supuesto, temor a Dios al no realizar o realizar mal su trabajo. Pero en este mismo versículo 4 gira de pronto la historia cuando Jesús nos dice: pero después de esto dijo dentro de sí. Y es que de pronto, después de un tiempo, después de un momento quizás de reflexión en la vida de este juez injusto, él quizás viéndose motivado o viéndose fuertemente acosado por la constante insistencia de esta mujer viuda, quizás más que por sentir alguna empatía por la condición de esta mujer, él termina tomando una reflexión que le lleva a corregir su postura ante la petición que ha venido haciéndole insistentemente esta mujer viuda. Y es que él empieza a tomar esta reflexión que vemos ahí en el versículo 4, en la parte final: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Y vemos que este juez, el juez injusto, él se sigue manteniendo en su postura, él sigue sin variar su calidad como ser humano, su condición como persona no la está modificando en lo absoluto, sino que él se mantiene ecuánime tal y como es, y partiendo de ahí es que él va a hacer una reconsideración de su postura, de su posición ante la petición que le ha venido haciendo insistentemente esta mujer viuda. Y es aquí precisamente donde Jesús, a través de esta parábola, nos está haciendo el énfasis de este hombre, este juez injusto, que tiene la calidad de cualquier otro ser humano común y corriente, que finalmente reconsidera su postura, reconsidera su posición al ver la insistencia que le viene haciendo esta mujer. Vayamos ahora al versículo 5. Dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Y aquí vemos exactamente qué es lo que a este juez injusto le llevó a reconsiderar su posición, y es precisamente el que esta mujer le ha provocado una molestia por la constante visita de ella ante él para pedirle a él que le haga justicia ante su adversario. Ese suceso, ese hecho, y vemos esa parte. Constantemente esta mujer ha estado acudiendo ante este juez injusto, sí, pero también nos está enseñando que esta mujer no ha dejado de estar
teniendo una relación con Dios, que esta mujer no ha dejado de estar buscando tener intimidad, tener comunión con Dios. Esa es su prioridad, y lo secundario es la petición que después de su relación, de su comunión con Dios, le hace a Dios, el juez supremo. Y en la historia que Jesús nos está ilustrando es precisamente esto: la molestia que esta mujer viuda ha provocado a este juez injusto, ha hecho que este juez injusto tenga esta respuesta, tenga esta reacción, y esté recapacitando al reconsiderar, atender la petición que esta mujer le ha estado haciendo de manera perseverante, de manera insistente y continuamente a este juez injusto. Por eso ese versículo 5 después nos dice: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Aquí vemos que la mujer obtiene la respuesta a su petición, que esta mujer obtiene finalmente el que este juez tome su caso en las manos de este juez. Se ha puesto el caso finalmente para que él determine qué es lo que va a proceder, para que él dicte sentencia y así se esté ejecutando justicia en el caso, en la situación de esta mujer viuda. Pero el detonante, el punto que está disparando la respuesta a la oración, es que esta mujer viuda le ha provocado molestia al juez injusto por su constante y reiterado estar acudiendo ante él. Finalmente, entonces, el juez decide impartir justicia y va a contestar, va a atender su petición. El versículo 5 en la parte siguiente nos dice: no sea que viniendo de continuo. Este juez injusto está incluso adelantándose, porque él ha visto que esta mujer no va a dejar de estar acudiendo a él hasta que él no le responda su petición de ella. Veamos e imaginemos por un momento qué tan insistente pudo haber estado siendo esta mujer viuda con este juez, que el juez mismo está obteniendo, está concluyendo esta idea: si no hago algo en este momento con respecto a su petición de ella, esta mujer no va a dejar de estar viniendo delante de mí de manera continua y constante, y no vaya a ser, como dice la parte final del versículo 5, que llegue un momento en que me agote, dice ahí, la paciencia. Entonces, este juez injusto está reconociendo la perseverancia en la vida de esta mujer viuda, y él está previniendo, él está actuando de manera anticipada antes que quizás su constante perseverancia de esta mujer a él le lleve a agotar la paciencia. Quiero que me acompañen ahí a Lucas, pero capítulo 11, versículo 8. Lucas capítulo 11, versículo 8: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y este versículo también nos ilustra precisamente lo que estamos comentando sobre este juez injusto, que él en un momento dado no quiere verse importunado o que su paciencia se agote con la forma tan reiterada e insistente de esta mujer de ir a pedir justicia contra su adversario, que él mejor decide, como en este pasaje que leímos, decide actuar, decide responder, decide contestar,
Vayamos nuevamente al capítulo 18 de Lucas, ahora en el versículo 6. Y el versículo 6 comienza diciendo ahora, y dijo el Señor. Y con esta expresión Jesús está buscando llamar nuestra atención de una manera muy precisa, de una manera muy fuerte, para poder hacer referencia a la principal enseñanza. No es la única, pero es la más fuerte enseñanza que Jesús está mostrándonos a través de esta parábola. Por eso está buscando llamar nuestra atención y dice, oíd lo que respondió, lo que dijo el juez injusto. Y no es la única enseñanza, como ya dijimos en la parábola, pero sí es en lo que Jesús está primeramente haciendo énfasis después de que Él ha contado, nos ha ilustrado esta parábola. En lo primero que Él quiere que notemos y pongamos atención fue en la respuesta que el juez injusto tuvo, y es precisamente aquella que está en el versículo 5. Porque esta viuda me es molesta, le haré finalmente justicia. Porque esta viuda ha estado perseverando en venir una y otra y otra y otra vez a pedirme lo que ella busca, justicia contra su adversario. Es que mejor voy a responderle, es que mejor voy a atenderla. No vaya a ser que no va a dejar de venir, no va a dejar de insistir y me agote la paciencia. Esto es en lo primero que Jesús nos pide que pongamos atención. Oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7 de Lucas 18, y Jesús ahora comienza para terminar la enseñanza y la conclusión de la parábola. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es una pregunta, pero que está dividida en dos. Y la primera parte de esta pregunta es, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Nos está haciendo referencia a que, primeramente, para que Dios pueda estar escuchando cada una de nuestras oraciones y de nuestras peticiones, tenemos que haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador para ser justificados, para ser hechos limpios sin pecado delante del Padre. Y entonces, después de esto, ahora sí podemos tener acceso a la presencia del Padre, podemos tener acceso a construir una relación con el Padre Celestial, en donde Él entonces estará escuchando nuestras peticiones. Por eso es lo que dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? ¿No tomará las peticiones de cada uno de sus escogidos una vez que éstos han sido limpiados por la sangre de Jesucristo y tienen libre acceso a estar delante del Padre en una relación que es necesario, que es importante, es la prioridad, como habíamos ya mencionado? Primeramente mi relación con Dios, para que a través de esta yo simplemente pueda platicar, pueda contarle a Dios mis necesidades, pueda exponerlas delante de Él. Y la segunda parte de esta pregunta dice que claman a Él día y noche. Y esta segunda parte estamos viendo que una vez que alguien que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador ya tiene acceso al Padre, es decir, al Juez Supremo, puede estar construyendo una relación precisamente con Dios, una relación para poder tener tiempo de comunión, tiempo de calidad en la presencia de Dios. Lo último que va a ser necesario y que se va a requerir, y que esto finalmente va a ser una decisión propia de cada uno de nosotros, una vez que tenemos acceso al Padre, a tener esa relación con Él, es
en qué actitud, en qué posición estemos acercándonos a Él. Si vamos a estar buscándole a Él de una forma que estemos clamando a Él, que estemos suplicando para que Él no solo escuche nuestras oraciones, sino que en breve puedan ser contestadas, o si lo vamos a hacer con una actitud en la que tan solo estemos orando, en la que tan solo estemos pidiendo, pero quizás hasta de una forma religiosa, de una forma monótona, de una forma litúrgica. Esto es una decisión de cada uno de nosotros. Esto es algo en lo que Dios no interviene y Él nos deja una vez que tenemos libre acceso al Padre, una vez que tenemos libre acceso ante su presencia a través de una relación con Él. Él nos deja la libertad de que nosotros decidamos de qué manera acudimos ante Él. Pero aquí en este versículo Jesús es muy claro y muy contundente. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman, que suplican con perseverancia, con insistencia, tanto de día como de noche, para poner su necesidad, para poner su petición, para llevar delante de Dios con esta actitud de un clamor, de una súplica, de un ruego, de una perseverancia, su petición delante de Dios? Esto es algo que cada uno de nosotros somos libres de escoger con qué actitud vamos delante de Dios a pedirle. Al menos en la parábola que estamos estudiando, vemos que esta mujer viuda, que seguramente tenía gran cantidad de necesidades, no iba con una actitud pasiva, no iba tampoco con una actitud de duda o de incertidumbre ante lo que podía Dios responderle o decirle, sino que iba con total confianza a pedirle al juez una y otra y otra y otra vez, hasta que llegó a molestarle por su perseverancia con la que ella estaba acudiendo. Es precisamente la otra enseñanza principal, la segunda que encontramos en esta parábola. Dios ya nos dio libre acceso a su presencia a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, pero ahora es una decisión de cada uno de nosotros construir una relación con Él, ir teniendo un acercamiento con Él en la medida que le buscamos, le alabamos, le adoramos y buscamos estar en su presencia como la prioridad en nuestras vidas. Y es una decisión también de nosotros con qué actitud le pedimos, con qué actitud de clamarle, de rogarle, de suplicarle, estamos llevando nuestras necesidades delante de Él. En este mismo versículo de Lucas 18:7, Jesús termina con otra pregunta y dice: ¿se tardará en responderles? Una vez que nos ha Jesús enseñado a través de esta parábola precisamente cuál sería la posición de el juez, pero ahora haciendo referencia al juez supremo, al corazón del Padre, para cada uno de sus escogidos y para aquellos que además van ante Él para pedirle de una manera persistente, para clamarle y para rogarle al Padre porque responda, porque conteste sus necesidades, sus peticiones. Jesús termina haciendo esta pregunta en este versículo 7: ¿se tardará en responderles el juez supremo? Y precisamente Jesús usa esta pregunta para hacer un contraste con el caso del juez injusto en la parábola, en donde aunque este juez era injusto y ni siquiera tenía temor a Dios, ni siquiera tenía respeto por el hombre, finalmente él terminó contestando la petición de la mujer viuda. Y por eso en la pregunta Jesús dice: ahora, en el caso del Padre, del juez supremo, ¿se tardará en responderles?
Por supuesto que no. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En estos versículos podemos ver que además Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, una vez que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y al tercer día resucitó, y después de algunos días de estarse presentando ante sus discípulos, él volvió al cielo a estar a la diestra del Padre. Dice el versículo que acabamos de leer, 34, que Jesús mismo también está orando, también está intercediendo por nuestras necesidades, por nuestras peticiones ante el Padre mismo. Por eso es que hay todavía una doble razón por la cual nuestras peticiones, nuestras oraciones son prontamente escuchadas y pueden ser también prontamente contestadas. Regresemos nuevamente a Lucas capítulo 18, versículo 8, para concluir en esta mañana ya con esta enseñanza. Dice: os digo que pronto les hará justicia. En esta parte del versículo Jesús está respondiendo precisamente las preguntas del versículo anterior, y la respuesta es muy concreta y muy concisa. Jesús la está describiendo: os digo que pronto el juez supremo, el Padre Celestial, les hará justicia. Y Jesús lo está diciendo precisamente de primera mano, porque Él, mejor que cada uno de nosotros, conoce mucho más de cerca el corazón del Padre, el corazón de ese juez supremo. Y por esta razón es que Jesús nos está dando esta respuesta: os digo que pronto les hará justicia, asegurando así que cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras oraciones que estén conforme a su voluntad, serán prontamente contestadas. Y esto nos lo precisa también el pasaje que encontramos en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este versículo se nos precisa que cuando yo permito estar teniendo una relación con Dios, cuando yo estoy construyendo y estoy manteniendo una comunión con Dios, una relación con Él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, junto con mi relación con Dios, yo estoy permitiendo que las palabras, la voluntad, los mandamientos de Dios estén presentes en mi vida. Al estar obedeciéndolos, al estar haciendo conforme a cada uno de los mandamientos de Dios, el resultado es que entonces las oraciones que yo esté haciendo al Padre, las peticiones que yo esté llevando delante de Él, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho, porque todo lo que voy a estar pidiendo a Dios va a estar basado en su palabra, va a estar apegado a su voluntad, tanto para mi vida como para la vida de los que me rodean. Y por esa razón es que la respuesta a las oraciones que hagamos en estas condiciones va a ser sumamente rápida y corta. Regresemos nuevamente
a Lucas 18:8 para ir terminando. Y la siguiente parte del versículo 8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre. Y aparentemente aquí de pronto parece que Jesús nos cambiara de tema, pero lo que estamos viendo es que nos va Jesús a pedirnos y quiere asegurarse que no olvidemos de un ingrediente final, pero muy esencial para que nuestras peticiones, nuestras necesidades puedan ser contestadas por parte del Padre Celestial. Y Él nos dice que este ingrediente no puede dejar de estar presente hasta el día que Él venga por segunda ocasión, es decir, en la segunda venida de Cristo, en el día del juicio final. Pero cuando venga el Hijo del Hombre por segunda ocasión, hallará fe en la tierra. Este es el ingrediente que no puede faltar, la fe. Para que nuestras oraciones puedan ser contestadas, necesitamos acercarnos en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión, en nuestro tiempo con Dios. Necesitamos acercarnos a Dios con fe para podernos encontrar con Él, encontrarnos con su presencia y poder estar disfrutando de mi relación con Dios. Necesito primeramente hacerlo con fe. Esto lo encontramos mencionado en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y por eso Jesús está terminando esta enseñanza recordándonos que un ingrediente que nunca puede faltar para que mis oraciones puedan ser contestadas es la fe. Porque aún para poder hacer lo prioritario, que es tener mi relación con Dios, mi comunión con Dios, para acercarme a Él y encontrarme con Dios, necesito de la fe en Él. Necesito de que en mi corazón ponga toda mi confianza, toda mi fe en Dios, en encontrarme con Él. Una vez que he recibido a Cristo en mi corazón usando la fe como mi Salvador. Pero también algo que notamos fuertemente, vemos en Romanos capítulo 1 versículo 17. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La otra segunda razón por la cual la fe es importante para poder orar a Dios, para poder pedirle a Dios por nuestras necesidades, por nuestras situaciones, es que la fe es lo que permite que se pueda revelar la justicia de Dios una vez que yo le he pedido a Dios a través de la fe que he puesto en mi oración. Es decir, la fe es esa sustancia que colocamos en cada una de nuestras oraciones o peticiones que le hacemos a Dios. Es lo que le da la fuerza o la estructura a nuestra petición a Dios. No puedo tan solo simplemente hacer una frase y pedirle algo a Dios si esto no lleva en el centro de manera estructural contenida la fe. La fe es eso que le da la sustancia, la vida a mis oraciones para que puedan ser llevadas ante Dios y escuchadas ante Él y recibidas por Él. Por eso este versículo nos lo precisa finalmente diciendo: mas el justo por la fe va a estar logrando vivir. Y vamos para concluir a Mateo capítulo 9 versículo 18. Vamos a ver el tercer punto de por qué
la fe es tan importante que mantengamos esta presente en nuestras vidas hasta el día en que Jesucristo venga por segunda ocasión. Mateo 9:18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. El tercer motivo por el cual la fe es importantísima es porque solo a través de la fe presente en nuestros corazones es que podemos ver activada la respuesta de Dios a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. La fe presente en nuestro corazón, en nuestro interior, activa la manifestación de la justicia de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, la fe presente hace que los milagros de Dios, las respuestas a nuestras oraciones, en la gran mayoría de las veces son milagros, la forma en cómo Dios las va a contestar. Y para que se pueda manifestar cada uno de esos milagros, cada una de esas respuestas a nuestras oraciones, se necesita de la fe en nuestros corazones, presente en todo momento. Y por eso es que necesito siempre mantenerme conectada a Dios, mantener mi relación con Dios vigente, real y verdadera, para que también nunca en nuestro corazón, en nuestro interior, la fe pueda faltar en cada uno de nosotros. Bien, quiero que vayamos a terminar, no sin antes hacer una oración, primeramente para cada una de aquellas personas que nos están escuchando, donde quiera que lo estén haciendo. La pregunta es que si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, cada uno de nosotros, una vez que hemos quebrantado uno de los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿cómo sé que lo he hecho? Porque nuestra propia conciencia nos alerta, nos está hablando de que yo he quebrantado al menos uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Si ese es mi caso, si esa es mi condición, debo hacerte saber e informarte que sin Cristo, el destino que una persona tiene al morir, sin haber recibido el perdón por la desobediencia a alguno de los 10 mandamientos de Dios, y que su propia conciencia que Dios pone en cada uno de nosotros le ha estado advirtiendo de esto, es que después de esta vida solamente esperará esa persona por un castigo eterno. Pero en medio de esas malas noticias hay unas muy buenas noticias, y estas consisten en que si tú en este momento, en esta mañana,
tú decides aceptar a Jesucristo, al Hijo de Dios, como tu Salvador, Él perdonará cada una de las desobediencias que hayamos cometido a la ley de Dios. Y entonces, si tú abrazas la salvación de Jesucristo para tu vida, para tu corazón de una manera muy personal, esto nadie lo puede hacer por ti o por mí. Es una decisión personal y tú te mantienes abrazando la salvación a partir de este día en adelante. Después de que dejemos esta vida, podrás tú estar en la presencia de Dios por la eternidad a causa de haber creído en Cristo como tu Salvador en esta mañana, en este instante. Quiero invitar, si hay alguna persona ahí presente de quienes nos están escuchando en este momento, que si tomas esta decisión, simplemente repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que he quebrantado, que he desobedecido al menos alguno de los 10 mandamientos de tu ley. Lo sé porque mi conciencia me lo ha estado advirtiendo desde tiempo atrás. Y yo en este momento decido creer en Jesucristo, tu Hijo, que enviaste aquí a la tierra para que tomara forma de hombre, pero sin pecado Él fuera a morir en la cruz del Calvario, para que el día de hoy, que yo le decido abrazar, que yo decido tomar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, lo decido hacer mío. Yo sé que entonces mi desobediencia y mi transgresión a tu ley, en este momento que yo acepto a Cristo como mi Salvador, me son perdonados, me son limpiados todos mis errores, mis desaciertos, todo lo que yo he hecho al ofenderte, quebrantando alguno de tus 10 mandamientos de tu ley. Recibo a Cristo en este momento como mi Salvador, pero también sé que después que Él murió en la cruz del Calvario, al tercer día, resucitó de entre los muertos, y porque está vivo, yo también le quiero pedir en este momento a Jesucristo que venga a vivir a mi corazón, para que Él me enseñe a poder estar teniendo primeramente una vida de fe que me permita posteriormente construir una relación con Dios, que me permita tener una amistad y un compañerismo con Dios como mi Padre Celestial, para que después en esa misma fe que vaya creciendo en mi vida, yo pueda también llevar ante Él mis peticiones, mis necesidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y por último, antes de concluir, quiero recordarte que en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quizás tú has recibido ya a Cristo en tu corazón como tu Salvador hace tiempo atrás, pero al día de hoy tú te encuentras desconectado de una relación con Dios. Quizás no la has logrado concretar o llevar a cabo, o lo habías hecho y la perdiste, se volvió a quedar atrás, y hasta el día de hoy tú te sientes que ni siquiera Dios está escuchando tus oraciones, tus peticiones. En este versículo que acabo de leer nos dice que es necesario que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, es decir, que nuestra mirada esté solamente centrada en Jesús para mantener nuestra fe en Dios, y así entonces poder volverme a conectar a Dios, no solo para que Él escuche mis oraciones,
sino para que yo mantenga una relación con Él. Repite conmigo: Jesús, yo te pido en este momento que tú me lleves a que pueda nuevamente poner únicamente mis ojos, mi mirada, solamente en ti, Jesucristo. Que yo vuelva únicamente a estarte mirando a ti, Jesús, y deje de poner mis ojos en todo aquello que me ha distraído, en todo aquello que me alejó y me apartó de ti. Te pido, Jesús, que me permitas volver nuevamente a centrar toda mi atención, a poner toda mi fe y mi confianza únicamente en ti, Cristo, para volver a conectarme con Dios, para volver a comenzar a tener una relación con Dios, el Padre Celestial, y poder disfrutar de su presencia, de su compañerismo, de su paternidad, y también poder expresarle mis necesidades, mis peticiones, mis luchas y mis batallas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos y cada uno de los que nos han acompañado en esta mañana. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.